voy a pedirle que abra su Biblia en el segundo libro de los Reyes. Comenzamos esta semana a leer el segundo libro de los Reyes y vamos a leer del capítulo 2 los primeros 10 versículos. Yo espero que usted ya los haya leído, ¿verdad? Si usted no está en el plan de lectura que tenemos como iglesia, yo le animo a que se involucre. Leemos un capítulo diario de la Escritura. Todos los días hay devocionales para ir meditando en esos capítulos para que usted pueda comprender aún más lo que está leyendo. Pero en domingo, como hoy, escogemos un pasaje. Y este es el que he escogido para hoy, segundo de Reyes, capítulo 2, del 1 al 10. Lea conmigo. Dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Porque Jehová me ha enviado al Jordán. ¿Sí? Ay, me perdí un momento. Gracias. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias que nos concedes, Señor, el privilegio, la bendición de tener tu bendita palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, danos a todos los que estamos aquí, a los que nos están viendo en internet y a los que escucharán este mensaje. Danos un corazón entendido, Señor. Danos una mente sabia, Padre, para recibir tu palabra. Danos sensibilidad de tu Espíritu Santo para entender lo que tú quieres que hagamos, Señor, en este tiempo. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a los que somos padres, a los que son hijos, a los que, Señor, ya están en una edad de tener nietos. Señor, a todos ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. He titulado a mi mensaje de este día: Pasando la estafeta. No sé cuántos de ustedes vieron el congreso de FARS. ¿Alguno de ustedes vio el congreso de FARS ayer? ¿No? Híjole, se lo perdieron. Fue un congreso muy bueno que habló no solamente habló a jóvenes, habló a los adultos también. Ahí quedaron por ahí las prédicas, si usted quiere preguntar por ellas. ¿Y por qué digo que estuvo muy bueno? Porque
por medio de las participaciones, estuvo haciendo un análisis de los tiempos difíciles que estamos viviendo hoy. Son tiempos en los que la generación de niños y jóvenes están buscando muchas respuestas. Han sido bombardeados a través de todos los medios. Ha sido sembrado en muchos de nuestros niños y de nuestros jóvenes semillas de duda en cuanto a la religión, ¿verdad?, como lo ve el mundo. Para nosotros en cuanto a la fe, se ha sembrado en ellos confusión con las maneras nuevas de vivir, ¿verdad?, con todo lo que se tiene que aceptar como algo normal, ¿sí? Y esto ha hecho que se está levantando una generación de jóvenes, de niños, en donde está prevaleciendo la confusión. Y es difícil para muchos de nuestros hijos, estoy hablando de los hijos de esta congregación, de los hijos de cristianos, muchos de ellos andan alejados del Señor. Muchos de ellos ahorita están con dudas, ¿sí?, están con incertidumbres. Y les está costando a algunos en las preparatorias y en las universidades mantener la fe y la esperanza que sus padres les enseñaron. Llegará el tiempo, hermanos, de pasar la estafeta. Llegará el tiempo en que nosotros tengamos que dejar a esta generación y ellos tomarán la autoridad y dirección en todos los ámbitos de nuestra sociedad, en la iglesia, en el gobierno, en la sociedad, en las empresas. Serán ellos. ¿Qué tipo de generación será cuando ahorita hay tanta confusión, tanta incertidumbre, tanto libertinaje en muchos de ellos? La Escritura dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Dice la Escritura, generaciones vienen y generaciones van. ¿Sí? A nosotros ahorita, mi generación, nos está tocando, creo que yo soy la generación X, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Sí? Algunos aquí son millennials, ¿o cómo les dicen? O milenios. ¿Cuántos son milenios de los que están aquí? ¿Quién sabe qué será eso, verdad? Son los que nacieron más o menos en los 90 y les ha tocado vivir muchas cosas en los 2000. ¿Sí? Hay algunos, ¿verdad?, que son de esa generación. Pero ahorita ya vienen los de la generación Z. ¿Sí? Y ya son los del 2000 para adelante. Y todo tiene su tiempo. La Escritura aquí nos dice que en versículo 1 del capítulo 2 que leímos de Segundo de Reyes, dice que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Esa frase, si ustedes la ven un poquito con detenimiento, dice que cuando quiso, ¿quién? Jehová, Dios, alzar a Elías en un torbellino al cielo. ¿Sí? No todos, ¿verdad?, tienen la bendición como tuvo Elías. Elías es uno de los pocos casos que tenemos en la Biblia que fue arrebatado al cielo. Pero aquí lo importante es que cuando quiso Jehová. Para los hijos de Dios, hermanos, hay un momento en el cual vamos a irnos con el Señor, ¿sí?, pero va a ser en el momento y de la manera que Dios quiera. ¿Sí? Elías no sufrió muerte, como Enoc no sufrió muerte. Se cree que hasta Moisés no sufrió muerte. Se fueron traspasados al cielo. ¿Sí? Y terminó la era de Elías, el más grande profeta del Antiguo Testamento, y le entregó la estafeta a Eliseo. ¿Sí? Gracias a Dios, lo que vamos a ver o estamos viendo en este pasaje nos deja una enseñanza
de cómo podemos lograr transmitir un legado de valores, un legado de fe, un legado que va a fortalecer a la siguiente generación. Elías y Eliseo nos enseñan cómo es posible, aun a pesar de tanto bombardeo, aun a pesar de que el enemigo ha querido acabar con la fe en cada generación y en esta generación por todos los medios posibles, está tratando de que la gente no crea en Dios, no crea en la familia, no crea en todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo vamos a lograr nosotros transmitir a los que tenemos ahorita ese compromiso? Al rato lo tendrán nuestros hijos con sus hijos. Pero ¿cómo lograremos nosotros transmitir el legado espiritual que Dios nos ha dado? Algunos de los que están aquí traen herencia espiritual porque sus padres fueron cristianos y se ocuparon por sembrar en ellos la fe, la esperanza en Cristo. Pero los que estamos ahora, ¿cómo lo estamos haciendo? Déjeme decirle, por lo que vemos aquí con Elías y Eliseo, que pudo lograrse que Eliseo tuviera un deseo por continuar el trabajo de su padre espiritual, porque lograron tener una buena conexión entre ellos. Mucho se habla de las brechas generacionales. ¿Ha escuchado usted de las brechas generacionales? ¿Sí? Son esos distanciamientos que se llegan a dar entre generación y generación, donde se llegan a romper los vínculos, donde se dejan de transmitir los valores o lo mejor de una generación a otra generación. ¿Sí? Entre Elías y Eliseo no hubo eso. Ellos lograron tener una buena conexión entre generaciones. Y yo veo que el ingrediente que había en ellos o en ambos fue un ingrediente de compromiso inquebrantable. Aunque eran de generaciones distintas, aunque se piensa muy diferente de una generación a otros, no puede faltar el compromiso de unos por los otros. Aquí la Escritura nos dice que Eliseo tenía un compromiso fiel y leal por Elías. Nos dice que cuando ya iban a Betel, cuando descendieron o iban para Betel, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí en Gilgal. Y Eliseo dice: vive mi alma, ¿verdad? Y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo siguió. ¿Sí? Y así sucedió con cada una de las ciudades donde Elías quería dejarlo. Eliseo no lo dejaba. ¿Sí? Y Elías no era perfecto, hermanos. Elías ha de haber tenido su temperamento. ¿Sí? Era humano, como dice Santiago, con debilidades como las nuestras. Pero era un hombre de fe. Tremendo Elías. Y Eliseo había percibido de su padre espiritual, porque aunque Eliseo tuvo padres que un día tuvo que dejar cuando fue llamado por Dios, Elías vino a ser su padre espiritual. Y no quiso dejarlo por nada del mundo. Habían llegado a tener una conexión fuerte, espiritualmente hablando, pero también seguramente en las demás áreas. Fueron años de convivencia, probablemente unos 15 o 20 años de enseñanza. Eliseo había entendido que él había sido llamado para estar con Elías, para hacer equipo con él, para trabajar juntos, ¿sí? Y él no iba a descuidar ese llamado. Eso me enseña a mí qué tanta conexión estamos teniendo con la siguiente generación. ¿Usted sabe cómo piensan los jóvenes hoy en día? ¿Usted platica con ellos? ¿Sabe sus luchas? ¿Sabe sus dudas? Bueno, mire, si no sabe de la generación, que deberíamos de saberlo, como iglesia lo deberíamos de saber, como cristianos debemos de saberlo. ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Cómo piensan?
¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Sí? Lo primero es, tengamos un compromiso con ellos. Y el compromiso nos tiene que llevar de verdad a interesarnos qué está pasando en lo más profundo del corazón de nuestros hijos. Porque como papá le puedo decir, porque lo he vivido las dos partes. He vivido la parte de conocer a los hijos a veces superficialmente. Y he vivido la parte de conocer el corazón de mis hijos. ¿Qué tanto usted conoce a sus hijos? ¿Sí? ¿Sabe quién conoce a sus hijos? Sus amigos. Gracias. Sus amigos. Si usted le preguntara a sus amigos o a sus íntimos de sus hijos, seguramente ellos le dirían. ¿Sí? Elías tenía un compromiso con Eliseo y Eliseo lo tenía con su hijo espiritual. Habían logrado caminar juntos todos esos años. Eliseo había aprendido lo mejor de Elías. Ambos eran profetas, no eran profetas de dones solamente, no, tenían un ministerio profético. Elías había estado tratando de absorber todo lo que podía de su padre espiritual. Y esto va para los hijos. Yo no sé cuántos de los hijos que están aquí han tenido esa actitud de Eliseo. ¿Sí? Que el papá le dice, ¿sabes qué, hijo? Ahí te quedas, yo tengo que ir a hacer esto, tengo que ir a servir a Dios en esto. Ándale, papá, que te vaya bien. ¿Verdad? Oye, hijo, que tengo que ponerme a trabajar en esto. Porque no solamente son cosas espirituales, también hay cosas materiales. ¿Qué tanto nuestros hijos están interesados en aprender lo que nosotros sabemos? Ojalá, joven, señorita que me estás escuchando, ojalá que quieras aprender todo ese cúmulo de enseñanza que tu padre y tu madre tienen. Eso habla de compromiso. Eso habla de que de verdad me interesas, papá y mamá, no nomás por lo que me provees. ¿Cuántos hijos nos hemos arrepentido de no haber aprovechado a nuestros padres cuando quisieron enseñarnos algo? Y lo dejamos pasar. Eliseo no era ese tipo de hijos. Eliseo estaba deseoso de aprender. En lo espiritual, en lo profético, anhelaba lo más que pudiera. La pregunta aquí es, ¿estamos conectados de manera efectiva con la siguiente generación? ¿Hay un compromiso real y completo con nuestros hijos? Sí. Entre líderes, ¿verdad? Ya hablando en la iglesia, ¿qué tanto compromiso nosotros tenemos con nuestros jóvenes cristianos? ¿Qué tanto compromiso, lealtad también ellos tienen con nosotros? Esto es importante valorarlo. Además de tener una buena conexión, necesitamos sensibilidad a la siguiente generación. Muchas veces criticamos a la siguiente generación. Y me llamó la atención que ahora en este congreso alguien decía que en esa crítica que nosotros hacemos, y no es una crítica muchas veces constructiva de las nuevas generaciones, porque a veces los criticamos y decimos, pierden mucho su tiempo, ¿verdad? Están ahí nada más en el internet, son muy pasivos, ¿verdad? No quieren salir de casa y ahí estamos, ¿verdad? A veces hablando. Eso es lo que perciben nuestros hijos, eso es lo que percibe la generación que nos está oyendo, y eso no ni nos conecta ni nos sensibiliza, al contrario nos aleja. Eliseo conocía a fondo la vida y el ministerio de Elías. Habían podido llegar a entenderse.
Eliseo sabía que había llegado el momento en que él, si quería, iba a continuar el trabajo que su padre espiritual estaba por dejar. Dios lo estaba llamando. Y eso es lo que Dios quiere, hermano. Nosotros no sabemos en qué momento nos vamos a ir. Tu papá, mamá, no sabes en qué momento. La mayoría de nosotros tenemos la esperanza de que nos vamos viejos. ¿Verdad que sí? Y primeramente Dios así sea. Pero si Dios quiere, ¿a cuántos ha llamado? Jóvenes o relativamente jóvenes. Nadie lo puede saber. Y urge transmitir el conocimiento, transmitir el legado de fe, ¿sí? Transmitir el ministerio. ¿Tú tienes un don? ¿Lo saben tus hijos? ¿Tienes un ministerio que puedes ya dejar a tus hijos si tú faltaras? Tus hijos continuarían la obra que Dios te ha permitido hacer, porque la Escritura dice que bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Pero esas obras siguen en la siguiente generación, en los hijos. Es donde continúa esa obra, ¿sí? Hoy en día, como les decía, hay una falta de capacidad, primeramente en nosotros, nuestra generación, para responder ante las inquietudes, dudas y confusión que hay en muchos de nuestros jóvenes y ahora de nuestros niños. ¿Sabes que hace 40 años, lo dijo ayer Itiel Arroyo, hace 40 años, creo que fue él o Santiago, uno de los dos en la entrevista que les hicieron, hace 40 años a nuestros padres, cuando nosotros teníamos preguntas, le decíamos, ¿podemos hacer esto? ¿Podemos hacer aquello? Nuestros padres nos decían sí o no. No daban muchas explicaciones. Y nosotros obedecíamos, sin chistar, ¿no? Porque así nos iba si decíamos que no, ¿sí? Pero no querramos hacer hoy eso. Si quieres lo puedes hacer, pero ya no funciona como funcionaba hace 40 años. Y no porque nuestros jóvenes sean rebeldes y no sepan aceptar un no, sino porque allá afuera, en la escuela, en las películas y en todos los medios, ellos sí reciben una explicación de lo que el mundo está viviendo y de por qué lo está viviendo. Ellos sí están dispuestos a adoctrinar y de hecho están adoctrinando a través de sus películas, a través de sus series. No hay serie, hermanos, no hay película hoy en día en donde se le esté sembrando ideología a los jóvenes. Estas películas recientes para niños, donde están enseñando nuevos estilos de convivencia social, matrimonial, sexual, es algo que ha sido diseñado con propósito. Y todo eso está siendo sembrado en nuestros hijos. Y cuando ellos preguntan, hay bastante enseñanza. Y tristemente los papás, los que tenemos la autoridad moral y espiritual sobre nuestros hijos, muchas veces ni sabemos lo que ellos están viendo. Y si lo sabemos, no tenemos la preparación suficiente. No en todos, pero muchos de nosotros no tenemos la preparación suficiente para dar una respuesta adecuada a nuestros hijos. Y tristemente, hermanos, muchos de nuestros hijos están en la edad en donde si no se ponen bien los cimientos de fe en su vida, lo más probable es que se nos vayan en los próximos años. Y usted no se sorprenda
Porque a veces nos sorprendimos, ¿cómo, verdad? ¿Y cómo pasó esto, verdad? Si yo lo llevé desde chiquito a la iglesia, no fue suficiente. O faltó conectividad, o faltó enseñanza, o faltó ejemplo. No dudo, hermanos, que algunos que se les sembró bien la palabra y se les transmitió y los papás hicieron todo lo que tenían que hacer y finalmente los hijos decidieron no seguirlo. No dudo que hay hijos así. Ingratos que no valoraron todo lo que sus padres hicieron por ellos. Pero creo que son pocos, comparados con muchos que ahorita están demandando respuestas a las filosofías e ideologías en las que está viviendo el mundo. Necesitamos ser humildes, hermanos, ser humildes y acercarnos a esta nueva generación. Necesitamos primeramente con nuestros hijos ser humildes. A ver, hijo, ¿qué piensas de esto? ¿Por qué crees esto? ¿Quién te enseñó aquello? Sí. Necesitamos conocerlos, comunicarnos de una manera empática, aprender a oírles. Esto es algo tan importante. Muchas veces les hablamos, les imponemos, les decimos lo que tiene que hacerse. Y no digo que no seas firme en tu amor y en tu enseñanza, tenemos que serlo. Pero nuestros hijos requieren que tengamos tiempo para ellos, que tengamos charlas profundas con ellos. Tú y yo necesitamos capacitarnos, hermanos, capacitarnos. Como por ejemplo ahorita hablamos de las generaciones, ¿verdad? Muchos de nosotros no sabemos cómo se han ido dando las generaciones ni conocemos las condiciones y características de cada generación. Si usted no las conoce, investíguelas. La generación Z que ahorita que está viviendo, hermanos, o que está surgiendo, esta generación de niños y adolescentes de este nuevo siglo, del 2000 para acá, es una generación 100% digital. ¿Sí? Todo es a través de la internet. Ya nacieron en esa generación. Ellos tienen otra concepción, otras perspectivas que nosotros debemos de conocer. Jóvenes, yo quiero decirle a los jóvenes, ténganos paciencia, por favor. Perdónenos porque muchas veces nosotros vivimos en nuestro mundo. Hijo que me estás oyendo, papá que me estás oyendo, ten paciencia con tu papá, ten paciencia con tu mamá también. No solamente nosotros tenemos que tener paciencia. Abre tu corazón a tus padres. Abre tu corazón. Escúchalos. Proverbios 23, esa cita creo que no se las di a los chicos de medios, pero Proverbios 23, 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Claro, estoy hablando de hijos que tienen papás que se preocupan, que los aman, que quieren darles el mejor consejo. Pero el Señor eso es lo que dice. Eso es lo que te dice, hijo, nos dice a los que somos todavía hijos o que tenemos padres, que seamos sabios. Por último, no solamente se trata de conocerlos, de conectar, empatizar con ellos. Tenemos que sembrar en ellos el deseo de anhelar, obtener lo mejor que Dios nos ha dado a nosotros como padres. ¿Te acuerdas que Eliseo no quería dejar a Elías
y que Elías vio que lo estaba siguiendo, Elías se dio cuenta, híjole, todo el tiempo ha estado conmigo, me siguió en Gilgal, ¿verdad? Me siguió hasta Betel, me siguió al Jordán, a Jericó, y ahora aquí está pegado conmigo para atravesar Jericó. Vamos a atravesar, el Jordán. Cuando Elías se dio cuenta de la fidelidad, del compromiso de este hombre, sembró en él lo más importante que pudo haber hecho Elías en su vida. Dios lo guió a decirle, versículo 9, estoy en 2 de Reyes capítulo 2. Cuando habían pasado, hablando del Jordán, Elías le dijo a Eliseo, pide, ¿qué le dijo? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Wow. Pide lo que quieras que haga por ti. ¡Qué palabra! Elías estaba dispuesto a hacer lo que Eliseo tuviera en su corazón, lo que fuera necesario. Y por eso le dio esa palabra. ¿Y qué le pidió Eliseo, hermanos? Ahí está. Te ruego que una ¿qué? Doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Anhelaba lo doble de su espíritu. Por el contexto que encontramos en la Biblia, hermanos, los grandes líderes de Dios del Antiguo Testamento y bueno, también del Nuevo, eso que tenían en su espíritu que los hacía poderosos en Dios era la presencia del Espíritu Santo sobre de ellos. Eliseo sabía que los milagros, las hazañas que Elías hacía, no las hacía por sus méritos ni por sus habilidades humanas. Era un poder sobrenatural de la gracia de Dios. Y Eliseo anhelaba estar empoderado para continuar el trabajo que Elías había hecho. Eliseo tenía una visión de aquel entonces. Él veía a su pueblo Israel, él veía las necesidades, él veía que había tanta idolatría, tanta maldad. Pero sabía que alguien como Elías podía hacer la diferencia en su generación. Pero reconoció que lo tenía que hacer con una doble porción del Espíritu. Los comentaristas dicen que estaba pidiendo una doble porción porque el hijo primogénito pedía esa doble porción o se le daba esa doble porción, pero también por la responsabilidad que el hijo primogénito tenía. Esto nos habla cómo la siguiente generación, hermanos, va a necesitar una doble porción del Espíritu de Dios que ha sido puesta en tu vida. Porque ellos están viviendo y van a vivir cosas más difíciles que las que nosotros hemos vivido. Les va a tocar lidiar cosas más tremendas. Y necesitan una doble porción. No solamente era una herencia espiritual y ministerial. Era estar dotado con la gracia y el poder de Dios. Así que, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos listos para poderle decir a nuestros hijos: hijos, pide lo que quieras? Tengo de Dios que yo te puedo dar lo que tú me pidas. Tenemos de Dios, tenemos de su Espíritu Santo, tenemos la llenura, el poder del Espíritu de Dios para orar por nuestros hijos y poder, como Pablo, que les decía: espérenme para ir por ustedes porque voy a ir a impartir dones. Era Dios, claro, pero él tenía la solvencia espiritual, la capacidad, la experiencia para llegar y ministrar en las iglesias, orar por ellos, y recibían del Espíritu Santo. Tenemos eso para darle a nuestros hijos. Podemos decirle: hijo, pide lo que quieras. Yo me pregunto hoy, ¿qué pedirían mis hijos si yo le dijera: hijo, pídeme lo que quieras?
¿Sí? ¿Qué le pedirías tú a tu papá? Ay, papito, pues antes de que te mueras, dame tu carro. ¿Ah? ¿Sí? Me gusta. Y si no, pues por lo menos la casa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eso le pedirías? Ojalá que no. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ojalá que, hijo que me estás escuchando, si tu papá es cristiano, si tu mamá es cristiana, si tus abuelos son cristianos, ojalá que tú seas del espíritu de Eliseo. Que puedas decir, yo quiero esa fe que tuvo mi padre. Yo quiero ese ministerio, esos dones, y los quiero con un doble de resultados, porque para eso es la llenura del Espíritu de Dios, para eso es esa doble herencia espiritual. Porque quiero ver el respaldo de Dios. Lo vamos a ver más adelante, ya no me alcanza ahorita a leérselos, pero usted puede ver en su casa cómo inmediatamente que Elías fue arrebatado al cielo, Eliseo tomó el manto, invocó al Dios de Elías y con ese manto partió las aguas del Jordán como lo había hecho su predecesor. Usted puede leer y va a ver que Eliseo hizo muchos más milagros que Elías. Tremendo. Un día nada más le dijeron calvo y se enojó porque le dijeron sube calvo, sube. Sí, bueno, ya le puse musiquita, ¿verdad? Pero unos jóvenes se les ocurrió hacer eso, ¿y qué hizo? Maldijo a esos jóvenes por irrespetuosos. Y después de su maldición, hermanos, salieron 2 osos y despedazaron a esos 42 jóvenes por irreverentes. Así que, joven, sé respetuoso. Eliseo fue tremendo, hermanos. Yo quiero decirles, jóvenes, les va a llegar el momento en que ustedes tienen que tomar la estafeta como Eliseo. Ojalá que para ese momento tú estés listo, estés preparado como lo fue Eliseo. Ojalá que hayas sabido pedir lo mejor de la anterior generación, lo mejor de tus padres. Ojalá que lo hayas aprovechado para que cuando te toque tu turno, tú puedas manifestar la gracia, el poder de Dios en tu generación. ¿Sí? Creo que este pasaje nos habla bastante y yo quiero animarles, iglesia, quiero animarles. Necesitamos trabajar con la siguiente generación. Los que tienen hijos pequeños, trabajen duro con sus hijos. Conéctense con ellos, enséñenles, siémbrenle lo más que pueda la palabra de Dios, porque el ataque allá afuera va a estar fuerte. Para algunos de sus hijos, repito, ya está fuerte. Enséñele a orar de manera efectiva. Enséñele a confiar en Dios. Siembre en ellos. Porque la Escritura dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. A los papás que estamos aquí, nos gustaría, estamos dispuestos a transmitir ese legado espiritual a nuestros hijos. Amén. A los chicos que están aquí, adolescentes, jóvenes, ¿te gustaría recibir ese legado que Dios quiere darte?
a través de tus padres biológicos o a través de tus padres espirituales? ¿Estás dispuesto? Sí, amén. Tengamos una buena conexión con nuestros hijos. Seamos sensibles y empáticos con ellos. Seamos comprometidos. Amemos a la generación que Dios nos ha pedido que amemos. Démosle lo mejor o enseñémosle lo mejor. Y como les dije, jóvenes, anhelen lo mejor que Dios les ha dado a sus papás, a su mamá. ¿Sí? Dios es un Dios de generaciones. ¿Sí? Monte Sión, hermanos, ha sido una iglesia de generaciones. El año que entra vamos a cumplir 70 años como iglesia. Y por lo menos yo puedo ver unas casi 3 generaciones. Entonces yo quiero animarle a que hoy usted y yo hagamos un compromiso de obedecer lo que está aquí en la palabra de Dios, lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Si hemos estado pasivos, si hemos estado tan ocupados en nuestro trabajo, en nuestros afanes, es tiempo de despertar. Es tiempo de levantarnos y decir: Señor, yo tomo la autoridad, tomo el lugar que tú me has dado. No voy a descansar hasta dejar un legado fiel, Señor, un legado espiritual. Si tú lo quieres hacer, yo te voy a pedir que ores juntamente conmigo. Le vamos a decir al Señor: Señor, yo estoy dispuesto. En la posición que tú tienes, sea de padre, de hijo, de abuelo, dile al Señor si estás dispuesto, si quieres ser parte de lo que el Señor quiere hacer hoy en día. Amén. Oremos. Si puedes levantar tus manos al cielo, en señal de rendición, en señal de compromiso, óralo conmigo, díselo a Dios. Dios, muchas gracias, Señor, por este ejemplo de Elías y de Eliseo, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hablado a nuestro corazón, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando. Valoramos, Señor, tu llamado, tu mensaje. Pero, Señor, somos una generación que necesita, como Eliseo, una doble porción de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Danos, Señor, de lo que tú le diste a nuestros padres, a nuestros pastores, Señor. Aquellos que nos trajeron la palabra, que nos dieron, Señor, a beber de tu palabra, que nos compartieron de tu Espíritu. Ayúdanos a anhelar, Señor, lo más preciado que tú diste a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos estado, Señor, tan ajenos a lo que está pasando, a veces hasta con nuestros propios hijos. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido indiferentes a la siguiente generación, Señor. A veces, Señor, no hemos tomado el tiempo, no hemos tomado, Señor, el llamado para prepararnos, para responder a sus inquietudes, a sus necesidades. Ayúdanos a conectarnos con nuestros hijos y con la siguiente generación. Tú prometiste que volverías el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, Señor. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te pedimos por esta generación de jóvenes, Señor,
que tú has llamado, Padre, en este tiempo. Pon en ellos un deseo, Señor, por anhelar lo mejor de ti, por anhelar lo que tú has puesto, Señor, en la generación que les has puesto, Señor, como autoridad a sus padres primeramente, pero también, Señor, a sus líderes espirituales. Pon en ellos, Señor, discernimiento, sabiduría. Sana sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Y juntos ayúdanos a trabajar, Señor, como Elías con Eliseo, Señor. Prepáranos para las cosas que tienes por delante. En tus manos preciosas nos ponemos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, capacitándonos, Señor. Y que seamos, Señor, luz para esta generación y para las generaciones que vienen. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Dios. Sin reservas ni condiciones te serviré.